Buen día a todos, gracias por visitar nuestro canal. Mi nombre es Eduardo Moisa y en esta ocasión estaremos platicando sobre la condición de factibilidad o condición factible de EIGRP. Para conocer más sobre esta condición debemos familiarizarnos con algunos términos que son los que se muestran a continuación. El primero es la distancia factible o feasible distance, que básicamente es la métrica total desde un punto A hacia un punto B, y todo es basado con fórmulas matemáticas. El segundo término es la distancia advertida, la cual es básicamente la distancia factible que calcula nuestro vecino hacia el destino al que deseamos llegar. Dicho valor es advertido por este mismo vecino hacia nuestro router. El tercer término es sucesor. Cuando nuestro router ha seleccionado la distancia factible con menor valor, incluye una entrada en la tabla de enrutamiento con el siguiente salto hacia el destino al cual deseamos alcanzar. Este siguiente salto representa nuestro vecino directamente conectado y el que utilizaremos para llegar al destino específico. Este siguiente salto es el que es conocido como sucesor. El cuarto término es sucesor factible. Básicamente es el respaldo o el router de respaldo del sucesor. Y esto es únicamente incluido en la tabla de topología de IGRP si la condición de factibilidad se cumple. Ok, ahora que ya comprendimos o ya nos hemos familiarizado con estos términos, podemos saber qué es la condición de factibilidad. Y esta indica que solamente puede ingresar una o varias rutas de respaldo o sucesores factibles en la tabla de topología de EIGRP solo si la distancia reportada de un router vecino es menor que la distancia factible del sucesor. De lo contrario, no se ingresa ningún camino de respaldo en la tabla de topología y esto puede generar contratiempos mientras EIGRP calcula un nuevo camino si el sucesor no se encuentra disponible. A todo esto se le conoce como cálculo matemático de difusión, porque si el router EIGRP no tiene un sucesor factible, comenzará a enviar queries o consultas a sus vecinos en busca de un camino para alcanzar el destino. Y esto, como mencioné previamente, puede llevar mucho más tiempo. Adicional, la condición de factibilidad nos ayuda a proporcionar un método para evitar loops en EIGRP. Ahora bien, vamos a hacer una representación gráfica de cómo, bueno, para un mayor entendimiento de los términos de distancia factible, distancia advertida, sucesor y sucesor factible a través de la siguiente topología. ¿Okay? Esa es la topología que nosotros vamos a estar utilizando durante el ejercicio. Vamos a tener 5 routers, cada uno tiene enlaces y ahorita vamos a representar los términos de los que estábamos hablando previamente. Primero, la distancia factible. Desde la perspectiva de R1, la distancia factible sería la métrica que se obtiene para alcanzar las redes de R5. En este caso vamos a tener una loopback 0 en cada uno de los routers, tanto en R1 como en R5. Entonces, la distancia factible es el valor o la métrica para alcanzar esa loopback. ¿Ok? Ahora, la distancia advertida. R2 tiene una distancia factible para llegar a la loopback de R5. Ok, este valor que está conociendo R2 se lo publica a R1 y a eso se le conoce como distancia advertida. Ahora bien, hablemos sobre el sucesor y el sucesor factible. Imaginemos que desde R1 para llegar a la loopback 0 de R5 yo tengo, y pasando a través de R2 yo tengo un valor de 1000 como distancia factible. ¿Ok? Si yo me voy a través de R3, aquí puedo tener un valor de 500
como distancia factible. Y tengo otro camino que es a través de R4 para llegar a la loopback de R5 y aquí tengo un valor de 200, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el sucesor en este caso? Recordemos que va a elegir como sucesor el, el camino que tenga la distancia factible menor. En este caso, si yo comparo los tres caminos, el que tiene menor distancia factible será a través de R4. Entonces, en ese caso, R4 va a ser el sucesor. Y todo esto yo lo puedo ver a través de la tabla de topologías de IGRP, ejecutando el comando show IP EIGRP topologies. Ok, ahora que ya tenemos el sucesor, que en este caso es R4, como buena práctica en cualquier diseño de red donde se involucre EIGRP, lo recomendable es tener siempre sucesores factibles. Entonces, esto de tener sucesores factibles se basa en la condición de factibilidad o la condición factible que dice que la distancia reportada de un router vecino debe ser menor que la distancia factible del sucesor. Ok, entonces en este caso, si R2 me está publicando una distancia reportada de, por ejemplo, 300 y R3 me está publicando o me está advirtiendo una distancia de 50, por ejemplo, el que se va a convertir como un sucesor factible será R3. En el caso de R2, por ser mucho mayor la distancia advertida, mucho mayor a la distancia factible del sucesor, en este caso R4, no se considera como un sucesor factible y no se va a incluir en la tabla de topologías de EIGRP. Ok, entonces, ¿cómo se calcula la distancia factible? Bueno, EIGRP, en el caso de la métrica clásica, porque también está la métrica while, la métrica amplia, la métrica clásica que trabaja con 32 bits, mantiene 5 tipos de métricas o también que son representados con la letra K, K1, K2, K3, K4 y K5. Estas métricas son ancho de banda, el retraso o delay, la carga, confiabilidad y el MTU. ¿Okay? Por defecto únicamente están habilitados el ancho de banda y el retraso, lo que equivale a tener habilitado el K1 y el K3. Todos los demás valores están deshabilitados y están utilizándose un valor de 0. ¿Okay? Los valores de K, no vamos a entrar mucho en detalle en eso, pero los valores de K son más que todo multiplicadores, donde el valor puede ser de entre 0 y 255. Y de eso se multiplica con el valor que se mantenga ya sea ancho de banda o retraso. Si nosotros por defecto tenemos K1 y K3 habilitados, la fórmula para detectar o para encontrar la métrica de IGRP es la siguiente, la que se muestra a continuación. Si yo tengo habilitado solamente K1 y K3 y todo lo demás es 0, esta parte es 0 y también esta parte, lo que me lleva a una fórmula simplificada que sería K1 por el ancho de banda más K3 por el retraso. Eso equivale a lo siguiente. Lo primero, la primera parte de la fórmula es 10 elevado a la 7, que esto es 10 millones, entre el mínimo de ancho de banda en el transcurso o en el recorrido hacia un destino específico. ¿Ok? Quiere decir que yo voy a seleccionar el menor ancho de banda de una interfase que se encuentra en el recorrido desde el origen hacia la red de destino. Ya vamos a explicar un poco más sobre esto. Más la suma o el total de todos los valores de retraso que están en microsegundos dividido entre 10. ¿Ok? Y esto se multiplica por 256. Ok, esa parte hizo falta acá, pero se multiplica por 256. Ahora bien, ¿cómo voy a seleccionar cuáles son los valores o digamos en una topología,
cuáles son los valores de ancho de banda y retraso que yo debo identificar, y esto se basa en la perspectiva, tanto de una perspectiva de origen hacia destino. Entonces, lo que yo debo considerar es lo siguiente: tanto para ancho de banda y retraso, yo debo tomar en consideración los valores que se encuentran en las interfaces de salida desde mi perspectiva. Por ejemplo, si yo quiero conocer los valores o la métrica para llegar a la loopback 0 de R5, yo tengo que usar los valores de estas interfaces, que son las de salida de R1, las interfaces de R2 de salida, la interfase de R3, fase 0030.35, y para R4 la fase 00.45. Entonces todas son las salidas. Si yo lo veo de esta manera, es mi tráfico de origen hacia el destino. Entonces estas interfaces son las que me van a mostrar los valores de ancho de banda y de retraso. Ok, recuerden, si nos vamos de nuevo a la fórmula, es el mínimo ancho de banda. Ok, entonces, si lo queremos ver de esta manera, en todo este recorrido yo tengo que identificar cuál es el mínimo de ancho de banda. Ok, para el caso del delay, que es la suma o el total del retraso en microsegundos, esto es que yo tengo que sumar todos los valores del retraso o de delay desde aquí, la siguiente interfase, hasta llegar incluso al retraso o el delay que tiene la loopback 0. ¿Okay? Aunque sea una interfase lógica, tiene ancho de banda y tiene retrasos o delay. ¿Okay? Una de las recomendaciones, si nosotros vamos a modificar algún valor para manipular tráfico, se recomienda que se utilice el delay. ¿Okay? Porque el ancho de banda puede ser utilizado para otro tipo de tarea, por ejemplo, calidad de servicio. ¿Okay? Entonces, el delay no se ve afectado por algún otro protocolo o algún otro procedimiento. Muy bien, entonces vamos a entrar ya en materia y vamos a estar utilizando la topología que ustedes vieron. ¿Ok? Si me vengo a R1, ¿ok? Y quiero observar ¿cuál es la distancia factible desde la loopback 0 de R1 hacia la loopback 0 de R5? Entonces yo puedo verlo a través de la tabla de topologías donde me aparecen todos los sucesores y sucesores factibles. ¿Ok? Show IP EIGRP Topologies. Yo puedo observar, en este caso, para la loopback 5, la loopback 0 de R5, puedo observar todos los sucesores. Como yo tengo actualmente métricas idénticas, hay un balanceo de carga con métricas iguales. ¿Ok? Eso ya lo vamos a ir trabajando. Entonces, yo tengo que para llegar a la loopback 5.5.5.5 tengo una distancia factible de 435.200. ¿Ok? Y si se dan cuenta, es el valor que aparece en el primer, digamos, en la primera opción de los paréntesis. El siguiente valor, el que está después de este slash, es la distancia advertida. O sea que R2 me está publicando una distancia advertida de 409.600, igual R3 y R4. ¿Ok? Entonces, si yo me voy a R2, se van a dar cuenta que este valor de 409.600 es la distancia factible que R2 tiene para la loopback de R5. ¿Ok? Entonces, show IP EIGRP topology y aquí está el valor. Distancia factible 409.600. ¿Ok? Esta es la distancia factible y la distancia publicada o advertida por R5 es 128.256. ¿Ok? Vámonos a R5. Si se dan cuenta, es básicamente una cadena. Si me voy a R5, show IP
EIGRP Topology y quiero ver la métrica para alcanzar esa loopback, a pesar de que la loopback está en este mismo router, yo tengo una distancia factible de 128.256, que es el valor que le estoy publicando a R2. ¿Ok? 128.256. Y es el mismo valor que está conociendo, por ejemplo, R3. ¿Ok? Es el mismo valor. Entonces, esta es la distancia advertida. ¿Ok? Igual va a ser para R4. Ok, ¿cómo se obtiene este valor de 128.256? Bueno, para poder verificar esto, yo debo basarme en la fórmula. Vamos a ponerla en pantalla. Ok, recordemos que aquí es por 256. Entonces, la fórmula, primero veamos los valores de ancho de banda y de delay. Ok, entonces voy a utilizar la siguiente línea de comando. Show interface y la interfase, que sería la loopback 0. Ok, aquí me muestra un ancho de banda en kilobits de 8 millones. Ok, y un retraso o un delay de 5000. Si yo me voy a utilizar la fórmula, vamos a poner una calculadora. Okay, recordemos que él es un ancho de banda de 8 millones y 5000 de delay. Okay, entonces, la fórmula es la siguiente. Sería 10 elevado a la 7, que serían 10 millones, entre los 8 millones, que sería el valor menor, porque obviamente es el único ancho de banda que tengo para alcanzar esa loopback. Entonces sería entre 8 millones. Esto es igual a 1.25. Voy a trabajar únicamente con los enteros. En este caso sería 1. Y me dice la suma del retraso. Por lo mismo, como es el único valor que tengo por tener la interfase localmente configurada, mi valor o la suma total es de 5000, que sería el valor que tengo acá. ¿Ok? Entonces, 5000 entre 10 son 500, más 1, 501. Muy bien, entonces 501, esto por 256, esto me da 128.256. Revisemos nuevamente. 128.256. ¿Ok? Entonces, eso es lo que aparece ya utilizando la fórmula. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el valor, es la distancia factible para llegar a esa loopback desde ese mismo router. Ahora bien, si nosotros queremos calcular la distancia factible, utilizamos la misma fórmula, pero si lo queremos hacer desde R1, veamos lo que sucede. ¿Ok? Vámonos a R1 y revisemos los valores. Dice que su distancia factible es de 435.200. Muy bien, entonces voy a identificar primero cuál es el ancho de banda menor en todo mi recorrido. Ok, de R1, por ejemplo, podemos tomar, como todos son iguales, podemos tomar el valor R2 y luego R5. Entonces, voy a revisar primero cuáles son los valores de ancho de banda y de delay en mi interfase de salida Ethernet 00.12. Muy bien. Tengo un ancho de banda de 10.000 y tengo un delay de 1000 microsegundos. Ok, revisemos R2. Muy bien. Entonces, perdón, aquí vamos a irnos Show Interface Ethernet 00.25. Por ser interfaces idénticas, Ethernet,
tenemos los mismos valores, 10.000 y tenemos un delay de 1000 microsegundos. En el caso de R5 ya observamos Show Interface Loopback 0. Tenemos un ancho de banda de 8 millones y un delay de 5000. Entonces, ¿cuál es el valor menor? Según la fórmula, el menor de ancho de banda es 10.000. ¿Ok? Entonces, y tenemos una sumatoria de 5000 más 1000 de la interfase Ethernet 0025 y otros 1000 de la interfase Ethernet 0012. ¿Ok? Eso nos hace un valor de 7000. Muy bien, entonces si nos vamos a la fórmula, vamos a dividir 10 millones entre 10.000. ¿Ok? Esto nos da un valor de 1000. Ahora bien, tenemos 7000. Esos 7000 los dividimos según la fórmula entre 10. Eso me da 700. Y sumo con los 1700. Entonces, 1000 más 700 son 1700. Y esto lo multiplico por 256. Lo que me da un valor de 435.200. Si me voy a R1 a revisar de nuevo cuál es mi distancia factible, yo puedo verificar que los valores coinciden. 435.200. Muy bien, entonces de esa fórmula, a través de esa fórmula yo puedo encontrar mi distancia factible. Ahora bien, lo que vamos a hacer es, vamos a aplicar la condición factible para seleccionar primero un sucesor y luego tener sucesores factibles. ¿Ok? Entonces, en este caso vamos a seleccionar a R4 como el sucesor, el único sucesor. ¿Ok? Para eso, lo más fácil es modificar el delay en su interfase de salida hacia R5. Entonces, me voy a la interfase. Y aplico un delay. Ojo, el delay es en décimas de microsegundos. Si yo coloco, por ejemplo, 25, al final voy a tener un valor de delay de 250 microsegundos. ¿Ok? Entonces, apliquemos un valor. Recuerden que los valores que tenemos tanto en R2, R3 y R4 de su interfase de salida hacia R5 es de 1000 microsegundos. ¿Ok? En este caso, si yo coloco 25, me va a volver o me va a regresar por lo menos en el caso de R4, un delay de 250 microsegundos, lo que hace mucho más bajo en comparación a los otros dos routers. Entonces lo aplico, verifico Show Interface Ethernet 00.45 y aquí me aparece el delay ya en 250 microsegundos. Me voy a R3, a R1, perdón, y R1 ya debería estar seleccionando a R4 como su sucesor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la distancia factible va a ser mucho menor. Entonces, ejecuto el comando y me aparece ya que la distancia factible es 416.000. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, este va a ser el sucesor. El tráfico se va a ir a través de R4. Entonces, podemos hacer un tracer. Loopback 0. Lo vamos a hacer numérico. Ok, vamos a cambiar esto. Vamos a aplicar numérica al final. Y si ustedes observan, el tráfico se está yendo por R4. ¿Ok? Si queremos ver un poco más en detalle, Show IP EIGRP Topology y aplicamos el prefijo de destino, aquí tenemos más información. ¿Ok? Entonces aquí aparece tanto la distancia factible como la distancia advertida a través de R4.
Los demás routers se mantienen iguales como sucesores factibles. Ahora bien, recordemos, para la condición dice que si la distancia advertida por un router es menor a la distancia factible del sucesor, se considera como un sucesor factible. En el caso de que la distancia sea mucho mayor, no se incluye como sucesor factible. Ok, en este caso vamos a configurar R3 con un delay muchísimo más alto que el resto. Entonces, eso nos va a ayudar en efectos de prueba para poder descartarlo como un sucesor factible. Entonces, me voy a la interfase de salida con la que está apuntando, o sea R5, y le coloco un delay muchísimo más alto. Entonces, coloquémosle, por ejemplo, 30.000, que sería décimas de microsegundo, que al final vamos a tener un delay de 300 milisegundos. Microsegundos, perdón. 300.000 microsegundos. Ok, verifiquemos. Ok, aquí tenemos los 300.000 microsegundos. Entonces, R1 ya no debería estar considerando a R3 como un sucesor factible. Entonces, revisemos nuevamente la tabla. Y ya no lo está considerando. ¿Por qué? Porque la distancia advertida de R3 es muchísimo mayor que la distancia factible del sucesor, en este caso R4. Entonces, por esa condición, no está considerando a R3 como un sucesor factible. Entonces ya podemos observar nuevamente que solo tenemos dos caminos. ¿Ok? Recordemos, la distancia factible menor es preferida para considerar al router vecino como un sucesor. Ok, nuevamente muchas gracias por visitar nuestro canal. Saludos y que estén bien.